Muchas gracias, encantado de estar acá, realmente una maravilla, por dos razones diría yo. En primer lugar, por compartir con tanta gente tan sensible, tan talentosa, que no ha hecho más que enriquecernos a todos, como bien decía Leo alguna vez, polinizarnos los unos a los otros. Eso ya en sí mismo es un privilegio único, pero también contento porque recuerdo en este momento con satisfacción la primera vez que fui al Servicio de Impuestos Internos de este país a sacar mi boleta de honorarios, y yo quería que esas boletas dijeran gestión cultural. Entonces me acerco a la ventanilla a hablar con la niña que había allí y le digo: muy buena, yo quisiera unas boletas que digan gestión cultural. Ella me miró y me dice: ¿usted a qué se dedica? Y yo le digo: yo soy mago. Me quedó mirando y me dice: pero la magia no es cultura, me dice. Hasta ahí nomás llegamos. Hasta luego, muchas gracias, me fui, no había nada más que conversar, pero tuve la feliz idea de regresar al día siguiente, sacar mi número, esperar que me atendieran otra vez en la ventanilla, llegar hasta la ventanilla, decirle: muy buenas, vengo a sacar unas boletas y quiero que esas boletas digan gestión cultural. ¿Usted a qué se dedica?, me pregunta. Yo le digo: yo hago unos talleres que desarrollan la motricidad fina, la capacidad de expresión oral y el pensamiento lateral. Me mira y me dice: aquí están sus boletas, pasa a pagar en caja, por favor. Entonces ahora me da mucha alegría, pero también me hace pensar sobre una pregunta que de alguna manera nos convoca, que es: ¿qué es lo que se imagina la gente cuando yo le digo a alguien soy mago? Y aquí me llamó mucho la atención lo que decía Sir Ken Robinson, de que los magos siempre decimos soy mago. Nadie dice, bueno, yo hago magia porque la sociedad me obliga a eso, ¿no? Siempre somos magos, pero ¿qué imagen se le viene a alguien cuando alguien dice soy mago? La respuesta a esa pregunta, por supuesto, va a depender de la persona que esté delante escuchando esa pregunta. Probablemente yo tengo niños. Alguien entre 6 y 18 años va a tener una imagen parecida a esta. Algo así será, lo miran a uno. Pero desde siglos y en muchas culturas la imagen es muy distinta, se parece más a esta, ¿no? Ser mago. Lo que es interesante aquí es pensar qué imagen tienen ustedes cuando yo les digo soy mago en este contexto y qué imagen tengo yo. Yo creo que la imagen de ustedes, especulo aquí, pero es una cosa más bien abstracta, más bien genérica, una cosa más o menos así, más o menos, ¿no? Este mago es un magazo aparte, ¿no? Y la imagen que yo tenía cuando empecé en la magia, que es todo lo que quiero contarles, es mi historia de aprendizaje dentro del mundo de la magia. Y la imagen que yo tenía, yo empecé con 20 años a hacer profesionalmente, hago desde los 6, pero la imagen que yo tenía de mí mismo a los 20 años estaba un poco distorsionada, se parecía un poco como a una imagen más o menos así. Esa más o menos la imagen que yo tenía de mí mismo. Y hacía mucha magia en muchos lugares, en eventos, en restaurantes, y la gente me decía bastante, era lo que más me decía en realidad, qué habilidad. La intención era buena, era como un halago, pero yo veía detrás de eso la imagen que ellos podían tener, que no se parecía tanto a esta, sino más bien a una imagen como esta, más o menos, ¿no? Y hay algo que no cuadraba, y había algo como un poco como la ventanilla de impuestos internos, había algo que no estaba funcionando, y entonces por un momento me quedé sin imagen de mago, y empecé a buscar maneras para que estas dos imágenes no fueran tan distintas. Ahí empezó un viaje en que traté de buscar eliminar eso que yo sentía una defensa del espectador para no permitirse el asombro, que era lo más importante en la magia. Ese asombro no se lo permitía a la gente, y buscaba formas de eliminar la explicación de la habilidad, para hacer el imposible todavía un poco más imposible. Los magos somos muy lentos, trabajé un par de años en eso, y encontré cosas interesantes. Me gustaría compartir una de las cosas que encontré investigando cómo hacer juegos que eliminaran la explicación de habilidad. Para eso tenemos una cámara, para amplificar un poquito todo lo que va a suceder aquí. Y vamos a usar también estas cartas. Como soy mago, tengo una compulsión, no puedo evitar hacerles un juego de magia. Vamos a usar estas cartas, que por supuesto son todas distintas, y las vamos a mezclar un poquito para que comiencen. ¿Se ve en cámara? Sí, ¿no?
en cualquier posición las cartas y sea más difícil esto. Entonces, yo voy a ir pasando cartas así una a una. Y tú que estás allí en la primera fila, si quieres me dices alto en algún lugar donde tú quieras, me detienes, me dices, si no sabes castellano me dices stop y lo entendemos igual. Puede ser la que dejé recién, la que tengo en la mano o la siguiente, para mí es lo mismo. La que tiene en la mano, muy bien. Voy a cerrar los ojos un momento, la voy a mostrar a la cámara. Por favor, más abajo, más arriba. Ahí se ve. ¿Se ve más o menos? Sí. Bueno, les voy a pedir que recuerden esa carta, evidentemente pudo haber sido cualquiera de estas otras, ¿sí? Entonces, durante años, la magia de sacar una carta y adivinar una carta ha sido siempre la misma. Mezclar las cartas, se saca la carta de una baraja mezclada y se vuelve a perder la carta entre todas, ¿sí? Sin embargo, hubo un maestro, tal vez de las personas más importantes en el mundo de la magia, los magos le llamaban cariñosamente el profesor. Este señor Dai Vernon tuvo una idea genial. ¿Qué pasaría si en lugar de perder simplemente la carta y mezcláramos de una manera distinta? Y a él se le ocurrió una cosa maravillosa, que era mezclar unas cartas para arriba y otras cartas cara abajo. Eso era una idea simple pero revolucionaria en ese momento. Y entonces él estaba con otro mago y le dijo, voy a mezclar unas cartas para arriba y otras cartas para abajo, de esta manera. Yo creo que es suficientemente claro que se mezclan unas cartas caras arriba con otras cartas caras abajo. Mi idea sería, dijo Vernon, por allá por 1930 más o menos, que todas estas cartas que están así caras arriba, caras abajo, sin yo hacer absolutamente nada, se ordenaran. Todas menos la carta escogida. ¿Cómo le llamarías a eso?, le preguntó el otro mago. Y Vernon no tenía respuesta, pero su hijo de 7 años, que escuchaba atentamente la conversación, le dice, si consigues hacer eso, papá, eso sería un triunfo de la magia sobre las cartas. Vernon era un jugador de juego extraordinario y con una habilidad sorprendente consiguió su triunfo. Pero yo no quería usar la habilidad y esta fue la solución que encontré y que quiero compartir hoy con ustedes. Todas las cartas mezcladas cara arriba y mezcladas cara abajo. Por favor, no pestañeen. Dos de diamante, era la carta. Créanme que yo estaba muy contento, había recuperado un poco esa imagen de mago que tanto buscaba, hasta que me pasó una pequeña tragedia personal. Yo estaba viviendo en España en aquel entonces, me fui a Barcelona, donde había una amiga, novia, proyecto de novia, una situación un poco confusa. Entonces llegué hasta Barcelona, fuimos a un parque de atracciones que había cerca de allí, y fui yo con las amigas de ella que yo no conocía. Viene un momento en que ella se retira al baño y quedo yo enfrentado a este grupo de amigas, que era una especie de entrevista de trabajo, pero un poco más informal. Y por supuesto ya sabían a qué me dedicaba yo y me dicen, el mago, haznos algo. Llevaba años yo trabajando a eliminar la habilidad. Voy a buscar mis cartas y se las había dejado a esta chica. Miro a ver si tenía alguna moneda, a ver si había una maldita piedra en el suelo para hacer algo, y no tenía absolutamente nada. Y fracasé estrepitosamente, fui incapaz, después de un largo silencio incómodo, de hacerles un juego de magia a estas chicas. De más está decir que esa relación no prosperó. Y que a mí me dejó con una inquietud muy grande, volvía a esta oscuridad absoluta, volvía a la incertidumbre. Hasta que me pasó algo que seguramente le ha pasado a muchos, a casi todos, a todos en esta sala, algo peligroso y maravilloso que cambió los años siguientes de mi vida hasta el día de hoy, que es que tuve una idea, y esa idea era, la mejor manera de no tocar algo es no tenerlo, voy a hacer magia sin elementos. Esa era una pregunta en realidad, no tenía la respuesta, no sabía cómo se podía hacer magia sin tener nada. Pero sí sabía para qué servía esto. Y dije, si consigo esto se va a poder hacer magia por radio, magia por teléfono, magia en los libros, magia en los diarios.
y tuve una idea también que me conmovió a mí mismo, que era magia para ciegos, para que personas ciegas puedan vivir la magia. Y entonces se transformó esa imagen de mago en mi cabeza y se pareció un poco más a esta imagen. Esto tenía que ser un mago. Y el espectáculo mismo tenía que parecerse más a esto. A una sala oscura donde personas ciegas y personas videntes pudieran tratar de encontrar el asombro en la oscuridad. Los videntes teníamos que estar todos vendados para que fuera igualdad de condiciones y fuera más asombroso. Pero no tenía la respuesta de cómo hacerlo. Evidentemente, me puse a pensar durante 10 años, encontré muchas respuestas. No las voy a compartir con ustedes porque cuido el secreto, pero sí les puedo contar que cambió en algo mi punto de vista. Llegué a la conclusión de que la magia, el asombro no sucedía al nivel de los ojos, esto creo que es importante, sino que sucedía al nivel de las personas. Y con que pudiera yo hacer 3 cosas, que era intrigar intelectualmente a una audiencia, estimular su fantasía con imaginación y al mismo tiempo conectar su emoción de alguna manera, el asombro ya era posible. Y la oscuridad es algo muy curioso. Me preguntaba aquí una persona maravillosa que nos habló de sombreros al comienzo de estos test, de estas charlas, que qué sentía yo con la oscuridad, que cuál era mi relación con la oscuridad. La verdad, la pregunta me sorprendió. Y yo creo que no es muy distinta a la de mucha gente, porque yo tenía miedo a la oscuridad cuando era pequeño. Yo era de esos niños que dicen, mamá, deja encendida la luz del pasillo, por favor. Y este miedo yo creía que había desaparecido hasta que me tocó actuar a oscuras en un teatro a oscuras y hacer magia en la oscuridad. Para los magos, que somos unos locos del control, es una pesadilla. Estamos acostumbrados a saber dónde están las miradas, para poder controlar la atención, a ver si todo está en su lugar. Y la verdad fue aterrador hacer magia en la oscuridad. Pero también descubrí muchas cosas. Descubrí que la magia en realidad no estaba en mí, sino que la magia la estaban realizando las otras personas, y que la imagen de mago, en realidad, la verdadera imagen de mago era esta. Era el público, ellos causaban la magia y en ellos vivía la magia, no en mí. Esa era la verdadera imagen de mago que yo había buscado tanto. Y no digo que es el final de la historia, porque me gustaría también que ustedes vivieran un poquito de magia en la oscuridad. Para eso les voy a pedir que cierren un momento los ojos, si fueran tan amables. Los que quieran hacer trampa lo pueden hacer, nadie los va a ver, pero sería bueno que cerraran un momento los ojos. Es un juego muy simple, es un pequeño ejercicio de imaginería nada más, con una pequeña intriga. Les voy a pedir que se imaginen, voy a cerrar los ojos yo también, les voy a pedir que se imaginen todos que llegaron al paraíso. No es malo imaginar eso. Este paraíso puede ser como ustedes quieran, pónganle adentro de ese paraíso lo que ustedes prefieran. Pero en este paraíso, antes de entrar, hay un ser de luz que les dice que para poder ingresar en el paraíso, ustedes necesitan escoger una virtud. Yo voy a nombrar algunas palabras, esas palabras representan virtudes, y ustedes tienen que escoger una y solo una de estas palabras. Las palabras, estas virtudes son bondad, misericordia, sabiduría, flexibilidad, belleza, elegancia, moderación, serenidad, fortaleza, entrega. Confío en que cada uno de ustedes haya escogido una virtud, una palabra, porque este ser les entrega para entrar al paraíso como llave la primera letra, solo la primera letra de esta palabra que ustedes escogieron. Recuerden, por favor, la primera letra de esta palabra. Y con esa letra, ustedes entran al paraíso donde hay un árbol único, y es único porque en cada rama tiene un fruto distinto. Como las cosas en el paraíso suelen tener más sentido, ustedes saben que esa letra está presente en el nombre de alguno de estos frutos. Yo voy a nombrar los frutos que están allí y ustedes tienen que reconocer en cuál de ellos está la letra que ustedes pensaron. Los frutos que cuelgan allí son los siguientes. Hay naranja, kiwi, hay también frambuesa, hay coco, hay granada, piña, uva, papaya, plátano, guinda, hay muchas frutas. Espero hayan reconocido cuál de estos frutos
tenía presente esa letra que ustedes escogieron, que nace de la virtud que ustedes escogieron. Y que se imaginen que toman ese fruto. Imagínense que lo tienen en su mano y que lo acercan lentamente a su nariz. Ese fruto nace de una virtud y esa virtud y ese fruto llenan esta sala para que con la imaginación aquí se llene esta sala de olor a frambuesa. ¿Frambuesa? Pueden abrir los ojos. Más de algunos, los conozco yo, está pensando cómo funciona esto, van en un peligroso camino de convertirse en magos. Y el que alguna vez ve esto también, que está grabado y lo retrocede, ese ya está perdido. De todas maneras, conseguí con este espectáculo, como decía, no el final de la historia, sino que un comienzo, y conseguí de todas maneras algo que había buscado, que era una novia. Gracias a este espectáculo conseguí una persona que me acompañó, que fue mis ojos en la oscuridad, y que me enseñó que la claridad en algunas culturas es un enemigo del conocimiento. Y esa es la invitación que quiero hacer. Leo me dijo que esta invitación tenía que ser auténtica. Y eso me recuerda a las palabras de mi maestro, que es Juan Tamariz, que es uno de los grandes magos de la historia, que me dijo: Juan Esteban, sinceridad en todo lo que hagas, menos en la trampa. Y buscando esa sinceridad los invito a una sola cosa, los invito a que entren en la oscuridad, que abandonen por un momento esas claridades, esas certezas que puedan tener, que lleguen hasta el límite, que se paren frente a lo desconocido y que mirando lo desconocido, les aseguro, se van a encontrar con su propio asombro, y estoy convencido de que ese asombro es la fuente de todo posible conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.